Hola a todos. Les deseo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en la conmovedora historia de Huyen y desde el viaje temprano de Huyen bajo la lluvia y el barro, los desafíos de vender pepinos en el mercado, hasta los momentos tiernos de amor y apoyo, mientras construyen su pequeño hogar juntos. Veremos el valor, la dedicación y la esperanza que mantienen unida a esta pequeña familia, y cómo incluso en los momentos más difíciles, la calidez y la confianza iluminan sus vidas. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse para no perderse nuestros próximos videos. Una espesa niebla blanca cubría el callejón de tierra. El viento frío se colaba por las grietas de la puerta de madera podrida. Huyen entreabrió los ojos al oír la lluvia golpeteando el tejado de hojalata, cada gota golpeando directo en su pecho. Se incorporó, envolviendo con la manta fina a Vi, el perrito acurrucado a los pies de la cama, mirándola con ojos redondos y suplicantes. «Quédate en casa y pórtate bien. Hace mucho frío», susurró Huyen, acariciando su pelaje empapado de rocío. Salió al patio, las chanclas de goma chapoteando en el suelo blando, abrazando una cesta de mostaza tierna recién recolectada. El olor intenso de la tierra húmeda subía fuerte. El cielo aún no clareaba del todo, solo un tenue resplandor de la lámpara de aceite del vecino. Huyen alzó el rostro. La llovizna caía fría sobre sus mejillas. «Si llueve fuerte, todo se moja y nos enfermamos otra vez», murmuró, subiéndose el cuello de la vieja chaqueta raída. En su mente apareció la imagen de durmiendo plácidamente tras el tabique de madera recién hecho, y Maya, aún acurrucada en mantas calientes. Los pequeños actos, coger verdura, decirle a Vi que se quede, llevaban una gran preocupación: gastos, salud, futuro. Huyen respiró hondo. El aroma de tierra mojada llenó sus pulmones. Dejó la cesta en la mesa, se echó al hombro el impermeable de plástico arrugado y salió por la puerta. El ladrido de Vi la siguió, débil pero insistente, como aferrándose al último calor de la casa. Huyen no miró atrás, solo susurró: «Mamá va a trabajar, vuelvo pronto». Su silueta se perdió en la lluvia blanca, dejando a Vi encogido en el porche, mirándola con ojos tristes. El huerto de melones de tía Lan se extendía bajo el cielo gris, las guías verdes balanceándose en el viento frío. Huyen entró, las botas de goma hundiéndose en la tierra blanda. «Tía, ¿ya se venden los pepinos?», su voz ronca por el frío. Tía Lan sonrió, la sonrisa grabada en sus mejillas curtidas por el sol. «Hermosos, niña, solo 15,000 por kilo». Huyen se agachó, dedos recorriendo cada pepino brillante, temblando de frío. Cada uno era una pequeña esperanza. Dinero para el mercado, arroz, matrícula de Maya. Levantó uno, oliendo la hoja tierna fresca, y su corazón se aligeró. «¿Me hace un descuento, tía?». «Sin rebaja, en el mercado valen 17.20», respondió tía Lan, pero sus ojos se suavizaron. Huyen asintió y empezó a cosechar. El crujir de las hojas se mezclaba con la lluvia ligera, creando su propio ritmo. 17 kilos de pepinos llenaron el saco, pesado sobre su hombro. 270,000 dongs contados en billetes arrugados, puestos en la mano de tía Lan. El intercambio era como entregar parte de su fuerza, pero también descargar la preocupación del día. Huyen ató bien el saco, lo cargó en la bicicleta vieja. La lluvia arreció, empapando el impermeable de plástico. Pedaleó, las ruedas salpicando charcos. Cada giro aceleraba su corazón, cansada pero ansiosa. Estos pepinos tenían que venderse para comprar más madera para el tabique de para el desayuno de Maya.
Huyen agachó la cabeza contra la lluvia que azotaba su rostro, pero la comisura de su boca se alzó, la sonrisa de quien carga con toda la familia. En la casita oscura, la madre de Tuk estaba junto al fogón titilante, manos huesudas girando un palo de leña. Desde la mañana, su marido había desaparecido sin decir palabra. Miró hacia la puerta. El viento frío entraba por las rendijas, trayendo el silbido de la lluvia. Seguro fue a casa de Huyen, murmuró, la preocupación ardiendo como fuego en su pecho. La casa de Huyen estaba en silencio bajo la lluvia, solo el martilleo constante de D. La madre de Tuk empujó la verja, entró, el agua corriendo por su rostro. ¿Qué haces en la casa de mi nuera? Su voz afilada como cuchillo. D dejó el martillo, alzó la vista, ojos serenos. Estoy aquí con Huyen. La tensión estalló. La madre de Tuk presionó. ¿Dónde está Huyen? ¿Vino mi marido? ¿Dijo algo? Cada pregunta cortaba el aire. Debajó el martillo, voz grave. Tranquila, tía. Huyen no dijo nada. Él no ha vuelto. Ella no creía, ojos encendidos. Necesito ver a Huyen, recordarle. D avanzó, bloqueando la puerta. Váyase, tía, no le complique más la vida a Huyen. Sus palabras eran un muro contra la tormenta. La madre de Tuk jadeaba, manos apretando el impermeable. Recordó la promesa de Huyen, los ojos de su marido al mencionar a la nieta, miedo a ser descubierta, añoranza de la nieta, remordimiento, todo mezclado. Bueno, me voy. Giró, pasos pesados. Seguía lloviendo, pero en su corazón un leve alivio. Al menos hoy no pasó nada. D la miró irse, mano apretando el martillo. Entendía, guardar el secreto no era solo por Huyen, sino por Maya, por esta casita. La lluvia ahogó el suspiro de la madre de Tuk al desaparecer tras la cortina blanca de agua. La imagen del abuelo encontrándose con Huyen dejando escapar historias viejas y destruyendo la familia, apareció vívida. Se levantó de golpe, el impermeable viejo crujiendo. Tengo que ir a ver, o todo se arruina. Esa decisión cortó la espera como un cuchillo. Salió, la lluvia pinchando su rostro, pero el miedo dolía más. Cada paso era pesado. Imaginaba a su marido oyendo la verdad, ojos aturdidos, voz rugiendo. Si no lo detengo, la familia se acaba. Susurró, aliento blanco en el aire frío. El camino del pueblo era barroso. Resbaló una vez, mano apoyada en el lodo. Dolía, pero no tanto como el dolor interior. Se limpió la mano en la ropa. Siguió. El motor de una moto sonó a lo lejos. Se sobresaltó. ¿Sería su marido volviendo? No, solo el viento. Bajó la cabeza, caminó más rápido. Salir era proteger, pero también enfrentar el pasado culpable. La lluvia empapaba su ropa, su piel, pero no apagaba la preocupación ardiente en el corazón de la madre de Tuk. En el camino embarrado, Huyen pedaleaba hacia casa, el saco de pepinos pesado a la espalda. Las ruedas salpicaban lodo y agua, lluvia densa, empapando el impermeable. De pronto, delante, apareció la madre de Tuk, igual de mojada. Acabo de ir a tu casa, no te vi. Su voz apresurada, urgente. Huyen frenó, corazón latiendo fuerte. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, voz cautelosa y tensa. La madre de Tuk explicó. Su marido desaparecido desde la mañana. Temía que viniera aquí, temía que Huyen hablara de lo viejo. Recuerda tu promesa, no le digas nada. La advertencia azotó como un látigo en su hombro, haciendo que Huyen se estremeciera. Apretó el manillar, la lluvia filtrándose, helando hasta los huesos. Prometí, así que cumpliré. Váyase, no vuelvan a alterar mi vida. Su voz fría pero temblorosa. Por la lluvia, la presión, la tensión sin nombre a punto de desbordar. La madre de Tuk miró a Huyen, ojos complejos,
suplicantes y atormentados. Recordó a Maya, los días cuando Huyen era su nuera, los ojos de su marido al mencionar a la nieta. Él aún extraña a la niña, susurró. Huyen, cortó. No diré nada, váyase. Esa fue la frontera final, la línea que trazó entre pasado y presente. La madre de Tuk asintió, giró y se alejó bajo la lluvia. Huyen se quedó quieta, lluvia mezclada con lágrimas. No lloraba de tristeza sino de cansancio. Cansada del pasado que se aferraba, cansada de endurecerse para proteger la paz actual. Se secó la cara, ajustó el impermeable, siguió pedaleando. Cada giro afirmaba, eligió a Maya, la nueva vida. La lluvia amainó, como el suspiro de la madre de Tuk desvaneciéndose tras el pueblo. Huyen abrió la puerta, el aroma de madera fresca flotando en el aire frío, cálido y reconfortante tras la lluvia. Declavaba el último tablón del tabique, sudor rodando por su frente. ¿Ya volviste? Sonrió, ojos cálidos como fuego en la noche fría. Huyen dejó el saco, manos temblando de frío. Lluvia fuerte, mercado vacío. Voz agotada, rostro demacrado tras la mañana de trabajo. Desesecó las manos, la atrajo. Estaba muy preocupado. Su calor se extendió, ahuyentando el frío que se pegaba a su piel. Se sentaron juntos, mirando el tabique casi terminado. Poco a poco, la casa será cálida, dijo acariciando el cabello mojado de Huyen. Ella asintió, ojos brillando. Mañana llevo los pepinos al mercado del río. Hay más gente. Palabras cortas, pero cargadas de futuro. Compartieron las dificultades diarias. Trabajo inestable, clima duro, dinero escaso. Pero en cada mirada, cada gesto, había un lazo profundo. Fe en superar juntos. Huyen habló de la lluvia, del paraguas de la vendedora de huevos, de subirse el cuello contra el frío. Habló de martillar bajo la lluvia, de la preocupación cuando Huyen no volvía. Cada historia era un hilo uniendo sus almas. El tabique no solo bloqueaba el viento, sino que resguardaba la esperanza. Huyen apoyó la cabeza en el hombro de oyendo su corazón latir firme. Afuera llovía, pero en la casita el calor venció al frío. Se quedaron allí, callados pero en paz, saboreando la rara calma entre tormentas diarias. Huyen se sentó junto al saco de pepinos, limpiando cada uno con cuidado. Hace un rato me encontré con la madre de Tuk en el camino, contó, voz serena pero ojos brevemente tristes. Paró, escuchando, mano en su hombro. Teme que venga el abuelo, que yo hable de más. Huyen sonrió débilmente. Le dije que se tranquilice, que lo viejo quede atrás. Asintió. Así es, no debemos aferrarnos. Palabras ligeras pero con el peso del perdón, su forma de proteger la paz. Sabían que mantener la calma no era solo por ellos, sino por Maya, por esta casita. Se levantó, se puso el impermeable. Voy por Maya. Huyen le dio el paraguas. Cuidado con mojarte. Él sonrió, ojos decididos. El motor de la moto rugió claro, mezclándose con la lluvia sobre el tejado de hojalata. Huyen siguió limpiando pepinos, cada uno brillante bajo la lámpara de aceite, suave y meticulosa. Ojalá mañana no llueva, susurró. Pequeña esperanza como vela titilante en la noche lluviosa. Imágenes de en moto bajo la lluvia, Maya llegando, la casa terminándose, todo entrelazado, formando un cuadro familiar simple pero cálido. Colocó el último pepino en la cesta, se levantó a correr la cortina. El viento frío entró, pero ya no temblaba. En su corazón, la fe había vencido a la preocupación. El sonido de la moto llegó de lejos, con la risa infantil de Maya. Huyen sonrió, abrió la puerta para recibir. Seguía lloviendo, pero dentro, la luz se encendió. Un hogar verdadero, donde amor, perdón y esperanza vencían todo desafío. Cada pequeño acto,
cosechar pepinos, limpiarlos, intercambiar miradas cálidas. Pintaba una vida simple pero plena de sentido. Huyen comprendió que la paz no es ausencia de dificultades, sino superarlas juntos, compartir la carga, sostener la familia, el amor y la fe en el mañana. La noche lluviosa se apagó, la luz de la lámpara reflejándose en los pepinos brillantes, en el cabello mojado de Huyen y de. La casita se volvió refugio, apoyo, donde podían respirar y vivir de verdad. Y allí, entre la lluvia ligera que aún caía en el patio, entre aroma de madera fresca y tierra húmeda, había una familia, una esperanza, una fe que nunca se apagaba. En la fría y lluviosa mañana, Huyen comienza su día con preocupaciones cotidianas. Recoger verduras, preparar pepinos para vender en el mercado, cuidar de Vi y pensar en el dinero y el futuro. En el lodoso camino del pueblo, se encuentra con Madre Tuk, cumpliendo su promesa de proteger el secreto familiar y mantener la paz para Maya y su pequeño hogar. Al regresar, Huyen se encuentra con De y juntos terminan la pared de madera, compartiendo preocupaciones y esperanzas para el mañana. Momentos sencillos: limpiar pepinos, pedalear bajo la lluvia, miradas llenas de afecto, construyen un retrato cálido de familia. El amor, la confianza y la esperanza superan todos los desafíos, iluminando su pequeño hogar y demostrando cómo la dedicación y el cuidado transforman la vida cotidiana en un refugio seguro y lleno de calidez. Quyết tâm thay đổi cách nhìn của gia đình, Alex âm thầm lên kế hoạch chứng minh giá trị của Tử La, đồng thời lặng lẽ theo dõi và bảo vệ cô từ xa.